Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Saben que en las últimas horas me acordé muchísimo del año 2000, 2001, yo creo que más para el año 2000, cuando estaba la burbuja de las .com. Y me hizo acordar mucho porque habrán visto la noticia de lo que pasó con GameStop, una empresa que tiene que ver con videojuegos, eh, y se produjo un incremento importantísimo de su valor en bolsa, pero muy importante, al extremo que el papel de las redes sociales tiene mucho que ver en esto y vamos a hablar de Reddit en particular. Pero primero vamos a recibir a nuestro invitado Alberto Bernal, que es estratega en jefe de XP Investments. Como verán, tiene un buen tostado porque está en Miami, yo que estoy con el frío de Atlanta, nada, blanco, pálido. ¿Cómo andas, Alberto? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Feliz año, muchas gracias por tenerme en tu programa. Igualmente, yo pensaba, recién hablaba de la comparación porque pensaba que se había vivido algo ficticio y por lo que estoy viendo, probablemente lo de GameStop fue ficticio. Entonces, ¿por qué no empezamos, antes de hablar de los riesgos y demás, por qué no le contamos a la gente, si no sabe y escuchó la palabra GameStop, qué pasó? Pues mira, lo que está pasando acá es una conjugación yo diría que hay dos factores principales aquí en esta situación. Bueno, tres factores, Guillermo. La primera, la pandemia. Obviamente, la pandemia ha cambiado muchísimo la forma como los humanos estamos gastando nuestro tiempo y esto ha generado un incremento brutal en términos de la cantidad de gente que está participando en el mercado de acciones, en el mercado financiero. Segundo, que hay una democratización muy fuerte de la participación de las personas en Wall Street. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Antes eran, en este momento hay gente que habla, es bastante simpático, dice, me toca decirlo en inglés porque si no, no funciona, que es los sweatpants against los suits. O sea, los suits son tipos como Alberto Bernal, que ya son mayorcitos y estamos acostumbrados a ponernos traje con corbata y los que están moviendo el mercado en este momento son esos muchachitos de 25, 30 años desde la casa o desde su, no sé, desde cualquier parte de su casa que están tradeando y están moviendo los mercados. Es literalmente lo que está sucediendo, Bueno, ¿no? Entonces, hasta ahí está bien. uh-huh. Yo también juego de alguna forma con el mercado porque yo también hago mis inversiones desde el teléfono, ¿no? Pero la diferencia acá es que probablemente uno para invertir se informa a través de otros canales. Y lo que sucedió en estos últimos días es que fue a través de redes sociales, la red social Reddit, y sobre todo porque Elon Musk, que tiene 40 y tantos de millones de seguidores, mandó por redes un mensaje y eso disparó aún más el frenzy para que salieran a comprar. Entonces, ahí digo, yo pensé inmediatamente en el fenómeno de las fake news y en el hecho de las redes sociales y cómo uno puede comprar una historia simplemente porque se la presentan. Entonces, me gustaría ir un poquito más atrás del análisis. La gente que no sabe qué es lo que pasó con GameStop, ¿qué les decimos? Es una empresa que está orientada al tema de los videojuegos, y un grupo de gente empezó a compartir mensajes en redes que era un buen momento para invertir y comprar acciones baratas de esta empresa. Se masificó el mensaje, empezaron a subir porque todos empezaron a comprar. ¿Y qué pasa ahora? Pero también hay un componente ahí importante, Guillermo, que es importante decirlo, que hay un componente también como, y esto se parece mucho a la visión, digamos, a todo lo que ha sucedido en los últimos meses con Black Lives Matter y digamos, con el descontento y con la polarización que hay en el país. Hay muchas personas que están participando en estas redes sociales que de verdad están, es como con una, ¿cómo lo ponemos? Como con un objetivo de cambiar el establecimiento, implicando que los malos del paseo, que son los hedge fund managers, paguen por lo que hicieron en el pasado. Y aquí pues, eso es lo importante de estas acciones que están en este momento en el ojo del huracán. ¿Por qué estas acciones? Porque muchos fondos de Wall Street tenían una posición corta, básicamente estaban vendidas estas acciones con la expectativa de que el precio de esa acción cayera. Eso era la expectativa. ¿Por qué? Por ejemplo, en los teatros, AMC Theaters, como nadie puede ir al cine por la pandemia, entonces los fondos de Wall Street decían,
esta compañía no va a aguantar el tanto tiempo cerrado, por lo tanto va a tener que reestructurar, lo que implica que los precios de las acciones caen. ¿Y qué pasó? Tenían esa posición puesta, pero llegan los forums de estas redes sociales y hay gente que comienza a decir, AMC tiene valor o tal cosa tiene valor, etcétera, porque o la vacuna va mejor o porque va a crecer más, etcétera, y genera una ola de nieve de compras que obliga a los fondos de Wall Street que estaban apostando en contra de estas empresas a cerrar su posición. Y eso en la jerga financiera, Guillermo, se llama cerrar un corto. O sea, short squeeze es en inglés. Básicamente, cerrar la posición que estabas tú teniendo de apostándole a que la acción caía y por lo tanto, como no hay acciones para comprar y cerrar esa posición, entonces se vuelve una burbuja especulativa hacia el alza. Y por eso es que tienes movimientos de 200, 300% en las acciones. Yo estaba esperando que Airbnb bajara por el tema de que la pandemia se está empeorando y no baja, sube. No, sí. Entonces yo dije, voy a esperar ahora que seguramente como se suspenden los vuelos va a bajar, entonces ahí voy a comprar y no baja, sigue subiendo. No baja. Empezó a 151, estaba en 198. Voy a seguir esperando igual. Pero, Alberto, lo que te pregunto ahora es esto. Esa gente que actuó en Reddit, el inversor pequeño, y que se hizo unos cuantos pesos o dólares cuando probablemente salió a tiempo, ¿tiene información correcta o no? Mira, la verdad es que desde el punto de vista de cómo hago mi trabajo yo, Alberto Bernal, la respuesta es no. Mira, claro. yo no tengo cómo defenderte una valoración actual de una compañía como GameStop o como AMC. No puedo. O sea, yo no tengo ningún modelo matemático de los que aprendí en la universidad que yo pueda utilizar para decir esto es lo que debe valer esa acción. No existe. Entonces, la única... ¿No? La lógica te dice que no. La lógica te dice que no. Entonces, ¿qué es la única cosa que se puede utilizar para justificar estas valoraciones? Una expectativa, por ejemplo, y eso es uno de los argumentos válidos de gente como Elon Musk o de otras personas que han entrado en estas transacciones, de que hace 10 años, y eso es cierto, hace 10 años la mayoría de Wall Street decía Tesla no vale nada. Tesla es una burbuja especulativa, nunca van a ganar dinero, Tesla hay que venderlo y mira dónde está Tesla en este momento. Entonces, digamos que esto es como, esto en cierta forma tiene como un componente de película en la cual de los buenos contra los malos y dependiendo, o sea, como Star Wars, pues la rebelión contra el imperio, es algo, tiene un componente de eso que es muy importante incluirlo dentro de la ecuación porque sí hay, o como te digo, sí hay parte de eso. Entonces la gente que defiende, las personas que están defendiendo estas valoraciones dicen, lo mismo decían sobre Tesla y mire lo que vale Tesla hoy en día. Pero entonces, GameStop como tal, sí. El valor de GameStop creció por un pronóstico de su empresa, por una inversión o una movida de su empresa, o creció simplemente por la demanda? Creció por la demanda, creció por el movimiento, exacto, se llama, eso en Wall Street se llama el trading de momentum, que es básicamente, claro. Y hay muchos fondos que trabajan en esto, que es cuando comienzas a ver mucha más volumen en una acción específica, comienzas a comprarla y entonces el momentum de la empresa te permite ganar dinero, ¿no? Entonces, la comparación de muchos con un Ponzi scheme, que vamos a definirlo, es cuando participa gente con la expectativa de que ese movimiento justo lo haga crecer, y es una organización piramidal, el tema del Ponzi scheme. Algunos van a llegar tarde y van a ser los que van a subvencionar a los que llegaron primero. Entonces, probablemente la comparación con un Ponzi scheme y esto que pasó en GameStop sea lógica. Pues mira, yo creo que hay más, y tú comenzaste la sección hablando del 2001. A mí me parece, 2001, me parece mucho esto a lo que vimos en 2001. Yo me acuerdo perfectamente de una compañía que se llamaba Pets.com, que es básicamente una compañía que vendía títeres hechos de una media, pues como cualquier niño, y lo vendían por internet. Y eso pensaban venderlo pues como una invención
expansión impresionante de la humanidad y obviamente eso eventualmente se descarriló. Entonces yo lo que sí te puedo decir al respecto es, a mí me parece que hay un componente muy positivo que es que la gente está participando mucho en esto y está haciendo la tarea, pero muy importante lo que dices tú, desde el punto de vista de modelos que pueda utilizar un tipo como Alberto Bernal para decirte, entra en esta transacción, Guillermo, no lo tengo. No tengo cómo defenderlo. Hay un concepto que se utiliza muchísimo y yo lo utilizo para negociar mis contratos con profesionales, que es el principio de escasez. Si uno tiene una oferta más o si uno piensa que algo se le va a escapar de las manos, que tal vez lo voy a perder, vale más. Cuando uno va a un bar, vamos a decir, ¿no?, de copas y a buscar pareja, entre comillas, si uno está solo, probablemente nadie se te acerque, pero si vas acompañado de un hombre o de una mujer, depende del tipo de lugar a donde vayas, probablemente llame más la atención porque, ¿por qué está con él? ¿Por qué está con ella? Yo quiero estar ahí. En cambio, si está solo, no. Pues lo puedo tener después. Entonces, para mí, el tema del concepto de escasez se puede aplicar acá. La locura es tal que piensan, se me va a acabar, tengo que meterme ya. Y ahí es cuando se meten y empiezan a generar toda esta valoración descomunal de la acción. Y yo me pregunto, ¿cuándo se estima que caerá, no? Porque no lo vale. ¿O sí? Pues mira, el movimiento, la volatilidad ha sido brutal. Esto ha generado muchas fortunas en muchas personas y ha generado muchas pérdidas en otras personas. Yo por eso te digo, desde el punto de vista, yo me considero un profesional de las finanzas, llevo 20 años trabajando en esto. A mí no se me ocurriría hacer una apuesta en ninguna de estas acciones que se están moviendo así, porque no lo entiendo y no tengo la clarividencia que nadie tiene para tratar de entender en qué momento puede llegar a su máximo o a su mínimo, porque otra vez, no tengo ningún modelo que yo pueda Claro. utilizar para hacer esa precisión. Entonces es un tema bastante difícil, bastante especulativo y creo que las autoridades en los próximos meses van a comenzar a tomar decisiones al respecto, porque esto, digamos, no es un problema individual, pero si llega a haber una situación en la cual esto se crece mucho y genera una pérdida muy grande, digamos, en un fondo X o Y, esto se puede volver sistémico. Y eso es lo que no queremos ver, porque si esto se vuelve Claro. sistémico, es complicado. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? Al fenómeno de las fake news. También. El Sí, facilismo claro. de replicar una nota viendo el título, un título catchy que llama la atención, pero la nota no tiene sustancia. Viraliza algo que realmente no lo es, simplemente porque fue exponencial el manejo del mensaje, cómo se lo presentó. Y a mí me parece que acá más o menos es lo mismo. Recién decías las autoridades y CNBC, que es un canal que se dedica justamente al tema de las noticias financieras, económicas, dice, Elizabeth Warren dice, you've got to have a cop on the beat, ¿no? Es decir, control. Debe haber un control. ¿Quién? La SEC, ¿cómo se traduce? La Comisión... Securities and Exchange Commission, exacto. La comisión eh, de manejo financiero, digamos, vamos a ver. la Comisión Nacional de Valores de todos los países latinoamericanos. Ella dice, Elizabeth Warren dice, sí tendría que haber tenido esto en cuenta, a ver cómo lo van a resolver, porque en realidad puede provocar muchísima vulnerabilidad en los mercados, este tipo de circunstancias, y mañana puede venir alguien que con fake news genere un movimiento de esta gente que ya picó y produzcan, por ejemplo, a ver si lo que digo es una barbaridad, Warner Media, la empresa para la que yo trabajo. Si mañana salen fake news con respecto a Warner Media en plataformas que son muy específicas, puede hacer que mueva las inversiones de manera tal que la daña a la empresa a largo plazo, ¿no? Claro, sin duda. Eso es, Entonces, es un riesgo ahora, latente, efectivamente. ahora te pregunto, a la vez yo leí en redes que la gente decía, claro, ahora los ricos están enojados porque el pobre puede manejarse independientemente y hacer plata sin necesitarlos a ellos a través de este tipo
de plataformas. ¿Qué le decís? Mira, yo creo que hay un componente ahí válido desde el punto, porque es que hay una cosa que sí creo que es importante decir aquí, Guillermo, que es, y entiendo el argumento del lobby del small investor, que es que como en este caso, 3 o 4 fondos de cobertura, hedge funds, perdieron la camisa en la transacción, entonces van a buscar para que papi gobierno los proteja. Entonces yo veo ese argumento es válido, porque aquí, Guillermo, si los que estamos trabajando en Wall Street somos, como decimos aquí en Estados Unidos, we're all big boys. O sea, tenemos que aceptar y entender la realidad. Nosotros todos somos profesionales de la inversión y sabemos los riesgos que estamos entrando a esto, con o sin los argumentos que tú estás diciendo que son totalmente válidos, en términos de que quizás gran parte del movimiento de estas empresas que han subido tanto han sido llevados a cabo por información imperfecta y todas estas cosas. Eso es cierto. Pero entonces creo que la solución a esta situación es tener más certidumbre en las reglas de juego. Eso es súper importante. Y ahí también tenemos que entrar nosotros los institucionales, porque Alberto Bernal trabaja en el área institucional. Mejor dicho, por ejemplo, que el disclosure, no me acuerdo exactamente cuál es la traducción exacta de disclosure, de todo lo que se hace en las transacciones de los fondos de cobertura, sea más claro, más transparente, más periódico, etcétera, etcétera. Así como también, y eso es muy importante también, yo creo que tiene que haber una revisión desde el punto de vista de las plataformas que le permiten al inversor pequeño transaccionar en estas acciones, de asegurarse que esas personas que están haciendo estas transacciones agresivas entienden lo que está haciendo. Entonces yo creo que sí va a haber una decisión, digamos, de que si tú quieres hacer derivados muy específicos, digamos, comprar una acción de X o Y compañía con vencimiento o con strike en octubre, tengas que saber exactamente qué implica eso dentro de tu riesgo como inversionista. O sea, que sepas exactamente cuánto vas a perder y que no tengas la posibilidad de hacer transacciones que te vayan a dejar completamente quebrado porque cometas un error. Entonces creo que sí hay un componente ahí de que tiene que haber mejor educación y tiene que haber más control, no de las personas que hacen una transacción de simplemente comprar 100 acciones y quedarse tranquilos, eso no es un tema, pero sí de las personas que hacen transacciones mucho más evolucionadas y metiéndole más matemática financiera a esto. Tenemos que asegurarnos que las personas que hacen eso en el mercado sepan lo que están haciendo. A mí me pareció, me hizo acordar a cuando alguien va ganando mucho en el casino y el casino no lo deja seguir y lo saca. Sí. Porque acá pasó eso. De pronto cerraron las transacciones con este tipo de acciones. Es decir, por un lado, pensémoslo filosóficamente, ¿no? En realidad cercenan las libertades. Total. Porque probablemente porque no había experiencia similar. Pero yo hoy mantenía una conversación en el canal cuando estuve más temprano con alguien que me dijo, ¿pero por qué? ¿Porque tenían información privilegiada? No tenían información privilegiada. El problema acá fue la masificación, porque si no hubiera existido la plataforma de red social que masificó ese mensaje, no habría habido esas miles de personas que fueron a comprar. Ahora yo me pregunto, ¿esas miles de personas fueron a sabiendas a comprar sabiendo que era lo que estaba pasando o simplemente se tiraron un lance como si hubieran estado en un casino en Las Vegas? Porque el problema entonces no sé si es tanto de la persona que lo hace, sino de quién lo genera. Claro, pero ahí Guillermo, digamos, eso está cuantificado en economía. Eso se llama el efecto manada, es el herding behavior, que es que todo el mundo, cuando tú estás en la calle y de pronto está corriendo la gente, todo el mundo corre para un lado, tú comienzas a correr para el mismo lado y le preguntas al de al lado, ¿por qué estamos corriendo? Yo no tengo ni idea por qué estamos corriendo. O sea, puede ser porque hay un concierto gratis de YouTube o porque hay una bomba atrás, pero todo el mundo corre para el mismo lado. Es parte del ser humano, ¿no? Entonces creo que pero estas cosas, digamos, yo en ese sentido, yo tengo una visión un poco más libertaria, porque así como sé que es un problema eso, no estoy tan seguro que tener a una persona como Elizabeth Warren decidiendo qué es bueno y qué es malo sea mejor. Porque yo creo porque es un tema, o sea, yo no tengo ninguna confianza en un burócrata como Elizabeth Warren. No, pero yo creo que lo que ella dijo está sugiriendo
que la Security and Exchange Commission es la que debe poner a alguien para controlar este tipo de situaciones. Porque voy a hacer una comparación aún más arriesgada. Lo que pasó el otro día en el Capitolio fue más o menos lo mismo. Probablemente la gente que fue al Capitolio estaba convencida de que esto era un robo de la elección y que Estados Unidos está encaminado al comunismo. Probablemente. Entonces, ¿cómo se creó ese concepto? Se diseminó a través de discursos, de redes, etcétera, etcétera. Acá pasa lo mismo. Entonces, si casi se voltea la democracia de un país como este, ¿cómo no van a destruir el sistema económico o la bolsa de valores con un movimiento así? No va a ser la última vez que esto suceda. Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros los que hacemos los deberes y estamos tratando de recabar información verídica para ver cómo manejamos nuestras inversiones? Pero hay una buena noticia, Guillermo, que es que esto que sucedió no puede suceder en acciones demasiado grandes. Porque una posición, por ejemplo, una posición corta. Déjame darte otro ejemplo. Hoy American Airlines anunció mejores números comparados a la expectativa. Y antes de la apertura del mercado, la acción estaba subiendo casi 50%. Eso se organizó después. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la posición corta contra la acción. ¿Y qué fue lo que pasó? El mercado, o bueno, estos inversionistas de Reddit, que leen Reddit, etcétera, tienen una información que es pública, que es que la posición corta del mercado versus American Airlines es más o menos el 25%. Entonces, quiere decir que hay un 25% de la gente versus el tamaño de la compañía está apostando a que va a bajar el precio. Y entonces eso lo sabían y dijeron, como reportaron mejores números, entonces va a subir, van a tener que cerrar esas posiciones cortas. Pero no sucedió lo mismo que sucedió con las otras compañías porque eran mucho más pequeñas y mucho menos establecidas. Y lo mismo va a pasar con un Microsoft o con un Apple, etcétera, en caso de que, digamos, se trate de hacer algo. Entonces, sí hay un componente de tamaño y eso es súper importante porque eso es otra de las razones que explica, por ejemplo, porque a pesar de todo este problema que hemos tenido, fíjate que desde el punto de vista del mercado en general, no ha habido un movimiento significativo. Estamos hablando de 2% de caída, eso no es grave. Entonces, esto, digamos, en este momento no tiene nada que ver comparado con 2001 o con el 2008. Es decir, el efecto en el mercado no fue tal. Es simplemente a ese grupo y el efecto que produjo en esa inversión en particular. Porque la réplica fue prácticamente mínima. Estoy justamente chequeando American Airlines, 200, a ver, ¿cuánto está? 228. 28 dólares, si no estoy mal, la acción. Sí. 18,10 dice acá. Most recent price. Pero hoy tuvo un movimiento bastante volátil. Hoy estuvo bastante volátil porque anunció mejores números, la verdad. Bueno, perdón, no mejores números, números menos peores. Sí, claro. Porque, pues, es interesante cuando hicimos la comparación con el 2000-2001, el bubble, la burbuja de las .com, como en ese momento, yo viajé, en ese momento estaba en Australia en un momento de la burbuja el momento más alto, y conocí un montón de americanos multimillonarios que habían hecho su fortuna en meses, que estaban de San Francisco, tenían su casa de fin de semana o de verano en Bondi Beach y en Sydney, y todo eso mucho de eso se diluyó, ¿no? Claro. Por eso yo me acordé de eso, porque dije, uy, esto hay que tener mucho cuidado. Pero es muy bueno el comentario de Alberto con respecto a que el refugio son las grandes empresas. Exacto. Yo personalmente, mira, desde el punto de vista de mi estrategia de inversión, y yo llevo mucho tiempo en esto, y yo vivo, desayuno, almuerzo y como economía y finanzas. Guillermo, yo no me meto en estas cosas tan volátiles porque es muy peligroso. Yo creo que uno tiene que estar invertido porque es lo lógico para poder retirarse, pero hay muchas opciones de inversión mucho más lógicas, mucho más estables, que te dan buen retorno y que no te generan un riesgo de perder la camisa con un movimiento especulativo que
Mm. te puede llevar una acción arriba otra vez. Es que en estos días hemos tenido estas acciones subiendo 300%, a bajar 50%, a subir otra vez 200%. Te llega a coger mal en cualquier momento esa transacción y pierdes la camisa inmediatamente. Entonces es muy Claro. peligroso. Ahora, mientras mencionabas eso, me acordé de Bitcoin. Entonces dije, a ver si el razonamiento, porque claro, yo lo hago por mi sentido común, ¿no? Digo, el dólar es el lugar de refugio de la gente. En Latinoamérica, por ejemplo, en Europa del Este, cuando hay dudas, guardan en dólares y los esconden, porque cualquier cosa pueden salir a cubrir el agujero o a lo que necesiten con esos dólares. Cuando aparece el tema de la proyección de que vienen las vacunas, yo dije, el dólar va a bajar, porque Sí, ahora la gente se va a dedicar a invertir. Pero nunca pensé que iban a invertir en Bitcoin, sí. ¿no? Empezó el Bitcoin a subir. ¿Por qué observamos esa subida tan repentina del Bitcoin? ¿Está relacionado con la pandemia y esta promoción del dólar que yo te dije? ¿O verdaderamente es porque hay poderes muy grandes que están poniendo mucho dinero allí? Mira, yo te digo una cosa, yo ya estoy un poco más madurito, ya no soy tan joven y para mí ha sido un tema bastante difícil entender toda la lógica detrás de Bitcoin, porque Bitcoin también tiene un componente de como si fuera un culto, es algo, o sea, la gente que cree en Bitcoin es como algo religioso también, y eso es importante, hay que decirlo. Pero también hay una cosa que ha sucedido en los últimos meses, que es lo siguiente, que Bitcoin se ha vuelto un activo que efectivamente, y esto suena un poco técnico, pero tengo que decirlo, Guillermo, que es un activo no correlacionado. Que básicamente, si tú tienes 2-3% de tu portafolio y lo pones en el portafolio, y ese movimiento, el Bitcoin, va a tender a moverse diferente a cómo se mueve Apple o cómo se mueve Exxon o cómo se mueven las otras. Entonces, te da una opción de diversificación positiva. Eso es un tema muy importante que ha mejorado. El segundo tema, por ejemplo, es la decisión de PayPal de aceptar que la gente pagara con Bitcoin. Y todas estas cosas, o sea, se ha generado una posibilidad de utilizar el Bitcoin en transacciones y eso te ayuda, obviamente, a generar más capacidad para que este activo se vuelva un activo de reserva o un activo transaccional. Y por último, también muy importante, tenemos que tener en cuenta que la base monetaria en Estados Unidos, por culpa de la pandemia, está creciendo a velocidades nunca jamás vistas. 40-50% de crecimiento en la base monetaria, eso quiere decir que hay más dólares moviéndose y esos dólares Y tienen eso que va, encontrar claro. algún refugio. Y Y parte de eso, ese refugio es Bitcoin. Porque claro, fíjate que también Bitcoin es una cosa que también es importante. Para tú vender Bitcoin, tienes que hacer mining de Bitcoin. Y eso es un componente también, o sea, eso implica que no hay una oferta sin límite de Bitcoin porque tienes que crearlo. Y claro, eso te da un efecto de oferta-demanda que te ayuda a mantener un poco los precios. Y por último, también creo que es muy importante. La gente no puede hacerle shorting, o bueno, que yo sepa, no sé cómo se hace, no puede hacerle shorting a Bitcoin. O ahora, que yo sepa, no existe un contrato de eso. Entonces, creo que eso también ayuda un poco a que si tú quieres ir en contra del Bitcoin, lo que puedes hacer es simplemente vender, pero no venderte con un derivado muchas veces adicional. claro, yo traje el tema del Bitcoin porque me pregunté también si Bitcoin, como en realidad no produce nada, es una moneda virtual paralela que está basada en blockchain, que es incorruptible aparentemente, pero en realidad no es como una empresa que está funcionando y que tiene producción, etcétera. Es más parecido al fenómeno GameStop. En realidad es oferta y demanda, ¿o no? Es totalmente oferta y demanda. Bitcoin es Claro. totalmente oferta y demanda. Interesantísimo. Voy a pedir que nos reunamos un poco más seguido en este tipo de espacios, porque yo creo que es muy importante para ayudar a la gente, algo que dijiste en un momento muy rápido, el tema del retiro, de invertir para los años dorados. Y ahí es donde tenemos que hacer un cambio de mentalidad en la gente que cree que el cheque del gobierno de jubilado tal vez es lo que lo va a mantener. Y lo vamos a dejar picando, pero me gustaría que Sí. pronto nos visites de nuevo porque tenemos el lujo de poder hablar 25 minutos sobre un tema y no como en la televisión, que son 7, 8 minutos y que no se puede profundizar, Alberto. Te agradezco muchísimo. Claro, encantado
Para mí es un placer y qué bueno verte otra vez y feliz año, y para cuando ustedes quieran seguimos estas conversaciones. Excelente, Alberto Bernal, ahí lo tienen, estratega en jefe de XP Investments, con nosotros desde Florida esta tarde. A ustedes también, gracias por acompañarnos y como saben, son temas pesados, difíciles de digerir para el ciudadano común como yo, pero cuanta más exposición tengamos a este tipo de cosas, más nos ayuda a poder entenderlo. Hasta la próxima.